Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Amén. La Reina Valera también es muy linda y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pastor, por favor. Señor, gracias por querer hablarnos esta noche una vez más. Te damos gracias por la palabra que has dispuesto para esta iglesia esta noche, para todos los que estamos aquí presentes y para los que están en casa conectados por nuestra transmisión. Jesús de Nazaret, glorifícate esta noche en medio de nosotros y danos la paz que proviene de ti. En el precioso nombre tuyo, Jesús, a nuestro Padre Celestial y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, 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 amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Han sentido miedo alguna vez? Todos hemos sentido miedo alguna vez. Y en algunas ocasiones puede uno estar en un recinto muy estrecho y se siente como si estuviera en medio desierto, sin oportunidad de resguardarse en ningún lado, sin esperanza. Pánicos, presos del pánico. Y quiero que en esta noche, esta palabra que les voy a compartir, que es la continuación del tema que empecé el día miércoles, hace 15 días, sea de mucha bendición para ustedes. Saliendo de la prisión del miedo, del pánico a la paz. Todos tenemos emociones. ¿Recuerdan las emociones positivas cuáles son? Vamos a repasar. Las emociones positivas cuáles son. ¿Se las recuerdo? Bueno, entonces vamos. La alegría es una emoción positiva. El humor, el amor, la felicidad y todo lo afín a estas emociones. Pero también hay emociones negativas. Y esas emociones negativas son el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, el rechazo y la vergüenza. Y las emociones que denominamos ambiguas son la sorpresa, la esperanza y la compasión. Dios, en medio del pánico, hermanos, cuando el pastor está tomando estos temas para tratarlos con ustedes, asume la función de un papá que le está diciendo a la iglesia: no teman, porque el Señor así lo está diciendo. No con pensamientos positivos, ni pensamientos nuevaeristas, ni ideas caídas del cabello. Es la palabra del Señor. ¿Por qué? Me he preguntado. El Señor se ha ocupado de hablarnos acerca del miedo. ¿Recuerdan en un episodio en el que los discípulos estaban viviendo una de las noches más oscuras que puede vivir un ser humano y el Señor se les apareció y ellos creían que era un fantasma? ¿Y sabe qué les dice el Señor Jesús? No tengan miedo. ¿Es pecado sentir miedo?
no es pecado sentir miedo. Se dice que los seres humanos nacemos por lo menos con 3 de estas emociones que les acabo de mencionar. Y son el dolor, el miedo y la tristeza. Naciendo solamente. Entonces, cuando la palabra del Señor se ocupa en muchos aspectos, hay muchos, cientos de textos que nos hablan del miedo, yo creo que es muy importante que nosotros nos acojamos a esta palabra y que finalmente podemos ser llenos de poder de Dios para enfrentar el miedo. Mire, hoy hay una epidemia de miedo. Hablo por Colombia, pero esto está pasando en todo el mundo. Pero en Colombia se siente, se respira que hay miedo, y ese miedo también está contagiando a los elegidos de Dios, que son su iglesia. Ya les acabo de preguntar, y si ustedes me preguntan a mí, pastor, ¿a usted le da miedo? Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí me da miedo. ¿Es pecado tener miedo? No es pecado. Pero sí esforzarnos para que ese miedo no afecte nuestra fe en el único Dios verdadero. Hay algunos pasajes que puedo mencionar en esta noche y que los mencioné en el miércoles anterior, 2 miércoles atrás. El Salmo 27:1, usted lo va a leer conmigo, porque son palabras que fluyeron de un hombre valiente. Mire que David era un hombre valiente, valiente guerrero. David, el dulce cantor de Israel, valiente como ninguno, enfrentando guerras a diestra y siniestra de sus enemigos, de los enemigos del pueblo de Dios, que son los enemigos de Dios. Y hubo momentos en los que se sintió tan solo, y él en el Salmo 27 dice, y nosotros nos vamos a apoyar en esta palabra. ¿Quieren leerlo conmigo? Bien fuerte. Diga: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Mire que David está hablando ahí de ¿a qué temeré? No, sino ¿a quién temeré? Por lo tanto, el cerebro principal que propicia el miedo es el mismo enemigo, el mismo Satanás. Hay otro texto escrito por el rey David, y resalto que él era un hombre valiente, que él era un hombre guerrero, un hombre que luchaba día y noche, que era temido por los enemigos, especialmente por los filisteos, a quienes venció en más de una batalla. Les causó estruendosas derrotas. Sin embargo, en el Salmo 34, versículo 4, dice el salmista David, dígalo conmigo: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis miedos o de todos mis temores. ¿Quién sí nos libra del miedo? El Señor Todopoderoso. En el Salmo 56:3, este mismo rey David escribe de la siguiente manera: Señor, dígalo conmigo, Señor, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y Pablo, un hombre guerrero de la fe, un predicador misionero al mundo gentil y en algunos casos también para el pueblo de Israel, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El punto para este día, que es el quinto punto, se llama cómo pasar del miedo a la fe. ¿Cómo pasar del miedo a la fe? Lo primero que tenemos que hacer para pasar, a ver, ¿cuántos quieren pasar del miedo a la fe? Lo primero que tenemos que hacer para pasar del miedo a la fe es comenzar, pero sintiendo un temor sano, o sea, un temor
reverente hacia Dios. A Él sí hay que temer. Mire que la característica del hombre y de la mujer de Dios debe ser compuesta por lo menos de 3 porciones. La primera es que a Dios hay que adorarlo con reverencia, que a Dios hay que obedecerlo y que a Dios hay que sujetarnos, nos tenemos que sujetar, vivir sumisos. Cuando uno asume por lo menos estas 3 posiciones, tiene claramente el panorama despejado de saber a quién acudir en medio de la dificultad que produce el miedo. Hoy hemos orado por los hermanos, por la iglesia, algunos con enfermedades. Otros esperaban una intervención quirúrgica de una manera y resultó un poco más aguda de lo que estaban esperando, como en el caso de nuestra hermana Nuri. Hay dificultades porque padres de familia a esta hora están craneando cómo hacerse a un dinerito para sostener a su familia. Hay empresarios que ven afectada su economía. El pastor nos acaba de dar una palabra de esperanza, de fe, pero de profecía también. Y es que nosotros, como pueblo de Dios, no dependemos de ningún sistema humano, sino que dependemos de aquel que es el dueño del oro y de la plata. El asunto no es el dinero. El asunto es en quién estamos poniendo nuestra esperanza. Que la iglesia no puede retraerse, que la iglesia no puede amilanarse, que la iglesia no puede retroceder, que la iglesia no puede cear, que la iglesia tiene un llamado de parte de Dios a que vivamos por la fe, porque el que comenzó en nosotros la buena obra también la concluirá. Que nosotros somos los responsables de llevar la luz del evangelio a todo el mundo y que debemos de aprender de Israel, que aún en las peores circunstancias todavía sigue extendiendo su ayuda a muchos países del mundo mientras atiende el problema interno que está viviendo con sus enemigos. Israel han intentado destruirlo, borrarlo de la faz de la tierra. Pero como dice el salmista David, si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendieron contra nosotros. La trampa se rompió y nosotros escapamos, porque el nombre del Señor Jesús es nuestra defensa. Alabado sea el Señor. La fe es la que debe predominar hoy en la iglesia. Esa fe es la que nos permite a nosotros creer, pensar, sentir, vivir, que sin Cristo nada podemos hacer, pero que con Cristo Jesús todo lo podemos. Muéstreme, deme una muestra siquiera, una muestra en la que Cristo Jesús haya salido derrotado. Y yo creo que no valdría la pena predicarlo a Él. Pero Cristo Jesús, el Dios hecho hombre, es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. Entonces, ¿cuál es el llamado de parte de Dios para la iglesia ahora mismo, en este mismo instante? Es que para pasar del miedo a la fe debemos comenzar con un temor sano, con un temor reverente a Dios. Y leamos los siguientes versículos. En Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y aquí el Señor nos está llamando a que definamos de qué lado estamos, del lado de los necios o del lado de los sabios, que entendemos lo que es temer a Dios.
repasaba el texto, o esta mañana estudiando con Marlene el libro de Números, quedé impresionado cuando leímos el pasaje de unos levitas que quisieron usurpar el sacerdocio de Aarón, como fueron Coré, Datán, Abirán y otro, que no recuerdo el nombre. Y cómo Dios respaldó a Moisés, haciendo caer en vergüenza a estos hombres. Lo que fue a Coré, solo, a Datán y Abirán, ellos con sus hijos, con sus familias y con todas sus posesiones, la tierra se abrió y se los tragó vivos por no haber temido a Dios. Y a los otros 250 dice que fuego de Dios cayó y los consumió a todos. Una doble tragedia ese día. Unos consumidos por el fuego y otros tragados por la tierra. ¿Todo por qué? Porque no tuvieron temor de Dios. Y por supuesto, cuestionaron el llamado que hizo Dios a Moisés y a Aarón como líderes de su pueblo. Por eso el proverbista está diciendo, el temor del Señor no es tenerle miedo al Señor, sino el temor del Señor. Porque el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal. El temor del Señor es la base de nuestra sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Hay otro texto en Deuteronomio 10, 12 y 13. Y dice aquí, el Señor le está hablando a su pueblo. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entregó hoy para tu propio bien. ¿Sabe por qué está diciendo esto el Señor? Estas son promesas del Señor. Él está demandando que le temamos, pero son promesas del Señor, porque Él sí puede cumplir lo que promete, porque Él no depende del reino del mundo. Él es soberano sobre todas las naciones y sobre todo el universo. Y si Él nos garantiza a nosotros bienestar y protegernos, seguramente Él lo va a cumplir como lo ha cumplido hasta este día. Y de eso todos somos testigos. Dice, para tu propio bien. No dice si la época que estamos viviendo es buena, mala, si dependemos de otros recursos. No, nuestra fuente de conocimiento, de sabiduría y de sustento siempre están en Dios. A Él sea la gloria. En Job 28, 28 dice, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Ustedes no han notado que se vienen oleadas de maldad sobre nuestro país, donde se cometen crímenes atroces, cosas impensables, cosas que a uno no se le ocurriría que fueran a pasar? Y cuando la gente empieza a saturarse, a llenarse de miedo por todo lo que está pasando, aún las mismas personas que no saben de Dios dicen, a este país le hace falta temer a Dios. La misma gente diciendo, ¿y sabe a qué se están refiriendo? A que temer a Dios es lo primero que hace que uno retraiga el pie de ir a pecar contra Él. Y hay muchos textos, como les dije, empezando que una de las peticiones que debemos hacer a Dios es que Él ponga su temor
en cada uno de nosotros. Ese texto lo encuentra usted en Jeremías. No tengo la cita aquí. Pero el temor de Dios es un regalo que Dios le da a las personas, a su pueblo, a su iglesia. ¿Cómo pasar del miedo a la fe? Sepa que vivir en un estado de miedo no es parte del plan de Dios para usted. Convénzase de eso. Convénzase que vivir en un estado de miedo no es parte del plan de Dios para usted. No es lo que Dios quiere. O si no, mire lo que dice en el Salmo 56:4 el rey David. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? El salmista está invocando a Dios, está alabando a Dios. Está diciendo, solamente en Él hallo mi salvación. Y este texto bastaría para convencernos de que el plan de Dios no es que nosotros estemos presos del pánico o del miedo. Estaba leyendo en algún lado acerca de cuántos demonios se posesionaron de personas en la depresión de los años 30, cuando el miedo los hizo sus prisioneros y algunos inclusive se suicidaron, y esa generación subsiguiente es la que ha dejado un legado en el resto de la humanidad, o por lo menos de la sociedad americana, a causa del miedo. Miedo a perderlo todo. Ahora, ¿quién quiere perder las cosas? ¿Quién quiere perderlo todo? Poco o mucho, pero ¿quién quiere tener pérdidas? Nadie. A veces se nos pide a nosotros como pastores, pastor, por favor, ora por mi carro, ora por mi apartamento, ora por mi televisor, ora por mis muebles, ora por mi comedor. En el reciente viaje a Maicao, no recuerdo quién se me acercó y me dijo, pastor, ora por unas cosas que tengo, unos artículos. Y yo le dije, no oramos por cosas, porque es que mucha gente tiene la base de su fe puesta es en las cosas y quieren que todo marche bien, menos ellos con Cristo. Recordándole a esta persona que en el antiguo tiempo eran sagradas las cosas, en este tiempo son sagradas las personas. Todo esto va a pasar. Nosotros en nuestra marcha nupcial a las bodas del Cordero no vamos a llevar absolutamente nada. Pablo lo dice claramente, nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Pero en nuestra vida con Dios, ¿cómo está? De eso sí debemos sentir miedo. Y para estar bien con el Señor hay que temer a Dios. ¿Qué más hacer para pasar del miedo a la fe? Usted debe estar dispuesto a analizar con honestidad su miedo para descubrir el origen real de su miedo. Lo repito despacito. Esté dispuesto a analizar con honestidad su miedo para descubrir el origen real del mismo. ¿Alguien necesita que le ayude, que lo apoye con la definición? Y lo voy a repetir nuevamente.
esté dispuesto a analizar con honestidad su miedo para descubrir el origen real del mismo. Mire lo que dice en Proverbios 29-25 la palabra de Dios. Temer a la gente es una trampa peligrosa. Diga conmigo lo que está en azul. Pero confiar en el Señor significa seguridad. Alabado sea Dios. Porque es que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué más hacer para pasar del miedo a la fe? Usted debe reconocer el poder del amor de Dios para usted. Reconozca el poder del amor de Dios por usted. Y aquí viene una pregunta, que no suene a muletilla ni a frase de cajón. Vamos a responder con honestidad. ¿Usted sabe que Dios le ama? Contesten por favor allí. ¿Ustedes saben que Dios les ama? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Por acá, ¿ustedes creen que Dios les ama? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Y ustedes todos, ¿ustedes creen que Dios les ama? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Cristo me ama. El Señor Jesús me ama. Jeremías 31:3. Un hombre que se lamentaba todo el tiempo por la situación que estaba viviendo con el pueblo de Judá. El pecado, la ignominia, la vergüenza, la descomposición social. Él, en medio de todo, fue usado por Dios para traer palabras como estas. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Con amor inagotable. ¿Qué quiere decir esa palabra inagotable? Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Que no se agota, que no se acaba, que nunca escasea. Con amor, dice otra versión, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea que hubo un momento en el que la misericordia del Señor sí se acabó. Pero es tan grande el amor de Dios que Él dice, voy a prolongarla. Y por su misericordia es que estamos aquí, porque nos la dio nueva en la mañana y en la noche nos la está confirmando con fidelidad, alistando de una vez con la que nos recibirá una vez abramos nuestros ojos y recibir la luz de un nuevo día, un nuevo mes, un nuevo tiempo. El amor de Dios es inagotable. Y esto lo debemos reconocer nosotros. La gente dice, Dios me ama y por eso puedo hacer lo que quiera. Dios nos ama, pero tenemos que tener un temor reverente hacia Él. Tener un corazón sabio, un corazón prudente, un corazón que le tema, un corazón que esté listo para acatar lo que Él dice. La Biblia no es un libro de explicaciones. La Biblia tiene los mandamientos de Dios, los cuales son dignos de amar y de obedecerlos. La Biblia está cargada de promesas de Dios y por provenir de Dios, esas promesas son todas viables, factibles y cumplibles, porque el que prometió también cumplirá. Ese es Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué vas a hacer para pasar del miedo a la fe? Haga un compromiso
de agrandar su fe en el Señor Jesús. Es decir, de extender su fe, de robustecer su fe. Acostumbro mucho en el programa radial decir que no pretendemos pasar el púlpito o el altar del Señor a unos micrófonos en una emisora, pero que uno de nuestros principios que queremos llevar a cabo es robustecer la fe de nuestros oyentes en el único Dios verdadero. Ustedes no nos oyen predicar ni de íntima devoción, ni el pastor Nicolás Senior, ni el pastor Nicolás Junior, no nos oyen predicar cuántas sillas tenemos, ni de qué colores son nuestras banderas, ni nuestros logos. Ustedes no nos oyen predicar especulaciones o cosas extrabíblicas. Ustedes siempre nos oyen predicar palabra de Dios, y ese alimento es el que nos permite mantenernos robustos en la fe en medio de un mundo en el cual lo único que está pasando es convulsión, destrucción, tristeza y desolación. Entonces, hoy es tiempo. La iglesia del siglo XXI no es una opción, tiene que hacer un compromiso de agrandar su fe en el Señor Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Salmo 1, versículos 1 y 2 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Con quién te estás juntando, iglesia? ¿Con quién estás haciendo tus alianzas? ¿Qué tanto aporte te están haciendo tus amistades para que tú crezcas en la fe en el único Dios verdadero? ¿Qué tanto están haciendo para que tú camines con el Señor? ¿Qué está haciendo la gente pecadora al lado tuyo, insinuándote que no es propio de este tiempo, de la época posmoderna, temer a Dios? ¿Qué aporte te está haciendo la gente que no teme a Dios? Aquí la palabra del Señor nos está diciendo: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Sepa con quién se está aconsejando, sepa a quién le está pidiendo ayuda o asesoría, sepa a quién se le está arrimando, bajo la sombra de quién, bajo la tutoría de quién está usted. Porque si usted no hace lo que la Biblia está diciendo, va a vivir con miedo permanente y con una profunda tristeza. Qué alegría, mire que esto es una palabra de promesa, para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, es decir, no practican, no siguen el ejemplo, las huellas de los pecadores, ni se juntan con los burlones, con los triscones, con los que hacen muecas para burlarse de los demás, para traicionar, con los hipócritas, sino que esta alegría es para los que se deleitan en la ley del Señor. ¿Cuántos se deleitan en la ley del Señor? ¿Cómo? Meditando en ella de día y de noche. No en el culto. No cuando nos vemos enfrentados a un peligro, a una necesidad, a una aflicción o a una enfermedad. En alguna ocasión les compartía con mucho amor, hermanos. Les decía: no deje para clamar al Señor en el momento en el que esté pasando una angustia de escasez, de enfermedad o de cualquier situación adversa. Debemos estar viviendo una vida en la que meditamos en la ley del Señor día y noche, porque en muchas ocasiones la adversidad nos nubla tanto el pensamiento que ni tenemos las palabras para fluir, para clamarle al Señor. Pero para ese momento es que debemos estar preparados, debemos estar listos y robustecidos en la fe. El Salmo 37, 4 y 5 dice: deleítate en el Señor. ¿Sabe qué es deleitarse en el Señor? En los tiempos buenos y en los tiempos malos, cuando hay y cuando no hay, cuando tengo y cuando no tengo. Pero ese deleitarse viene de una raíz hebrea que dice que debemos ser dóciles, flexibles, humildes, sumisos.
delante del Señor. No deleitarnos cuando las canciones están una octava más arriba, ni deleitarnos cuando nos dan la noticia de que nos subieron el salario, ni deleitarnos cuando nos fue bien en un negocio, cuando amasamos dinero. No, nos debemos deleitar en el Señor por lo que Él es, pero también porque Él todo lo puede. Que debemos de vivir sumisos a Él. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Una de mis peticiones es: Señor, en este día quiero hacer algo nuevo por tu obra. No quiero acostarme sin haber hecho algo por tu obra, por ayudarle a una persona. Peticiones. ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? ¿Cómo estás aprovechando el tiempo? Nuestro principio debe ser regido, porque no debemos dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo el apóstol Pablo. Redimamos bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos que pudiendo llegar al servicio de adoración al Señor, no lo hacen. Pastor, es que tengo pico y placa. Y le oí al pastor algo muy sabio, al pastor Junior. Y él decía: el pico y placa es del carro, no tuyo. Con el Señor no existe el pico y placa. Pastor, no voy al culto porque se me dañó el carro. El que se dañó fue el carro, no tú. Al contrario, si le mostramos al Señor que tenemos apretado el cinturón, bien apretado el cinturón de la verdad, eso es deleitarse en el Señor. Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero con el Señor no funciona si todo lo mío está bien, y entonces lo sigo. Pero si todo lo mío no funciona, lo dejo de seguir. Con Él no funciona así. Por lo tanto, a usted lo que le hace falta, si usted ha pensado así, le hace falta involucrarse con otros creyentes, no con los incrédulos. Capítulo 27, versículo 17 de Proverbios. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Yo veía anoche este lindo grupo de mujeres en este encuentro tan especial que se celebró. Un lindo número, un gran número de damas ministradas. Muchas llegaban por primera vez al templo y era tan grande y tan evidente el poder de Dios en este lugar que parecía como si todas se conocieran desde siempre. Había una integración especial que sé que sobre esa integración, solamente sobre eso, aunque pasaron cosas muy lindas, ya el Señor se estaba glorificando en la vida de ellas. Pero para eso debemos estar en comunión. Ese principio que viene trayendo el mundo por medio de algunos faranduleros que se hicieron reconocer por algún talento que Dios les dio y que ahora dicen cosas en contra del mismo Dios, como: no, es que no es necesario congregarse, es que yo soy la iglesia y yo mismo me pastoreo y yo mismo atiendo mis asuntos espirituales. Esa es una de las más grandes mentiras del diablo, porque la palabra del Señor dice: no dejando de congregarse como algunos cogieron el vicio. La palabra ahí dice por costumbre, pero eso es un vicio de gente que dejó de asistir una vez al servicio de culto y ya lo cogieron por vicio. Por cualquier cosa dejan de adorar a Dios. El asunto no está en venir al culto, el asunto es decir: voy a adorar a Dios. Ese es el asunto. El dicho evangélico de toda la vida es: hoy va a haber culto, vamos para el culto. Es que qué miedo no ir al culto porque el pastor se enoja. No, no se trata de eso. Venimos es a adorar al Señor, a celebrar el culto a Dios.
no venimos a un culto. Porque terminamos viendo como a terceros. No, ese culto. Ellos van para el culto. Y no nos estamos involucrando nosotros. En el Salmo 133, versículos 1 y 2, ampliamente conocido, dice el salmista: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven como en armonía. Y esa armonía incluye que tengamos esperanza en el Señor, que tengamos confianza en el Señor. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Dónde? Cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos. Piensen ustedes en Aarón siendo ungido con el aceite de Dios. Lo refrescante, esa dignidad, esa autoridad que él estaba recibiendo, ese poder de Dios. El monte Hermón en Arabia es un monte que se conoce también como el monte Cano. ¿Por qué el monte Cano o monte Canoso? Porque ese monte es un cerro tutelar que también está acompañado de muchas montañas que circundan Jerusalén. Y en las épocas de verano, cuando el verano arrecia, ese monte permanece blanco, canoso, de nieve. Y dicen que las ventiscas que se desprenden del monte Hermón refrescan a todas las montañas de Jerusalén. ¿Qué tanto estás siendo tú refrescante a otros hermanos que empiezan a volverse raquíticos en la fe, que empiezan a secarse a causa del verano del pecado? Mire que el salmista en esta versión, nueva traducción viviente, mire, allá está el monte Hermón. Mire que él menciona en esta versión 3 veces la palabra armonía. En el versículo 2, en el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 3. Realmente son 3 versículos, el Salmo 133. Y esa armonía solamente se logra cuando nosotros no dejamos de congregarnos, como algunos lo cogieron por vicio. Mire que una persona deja de congregarse una vez y le va a importar cero, le va a importar mucho. ¿Cómo es? Cero. No le va a importar nada dejarse de congregar otra vez y la próxima vez. Y a lo último sale diciendo: es que ya me da pena porque no he vuelto a celebrar culto. No he vuelto al culto, dicen. ¿Sabe por qué? Porque el diablo les puso esa trampa, cayeron en ella redonditos y se están perdiendo tremenda bendición. ¿Cómo pasar del miedo a la fe? Comience a utilizar la verdad de la palabra de Dios. Comience a utilizar la verdad de la palabra de Dios para que controle sus pensamientos en cuanto estos se salgan de control. Comience a utilizar la verdad de la palabra de Dios para que controle sus pensamientos en cuanto estos se salgan fuera de su control. Salmo 46, 1 y 2, ya lo hemos leído. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. En Deuteronomio 11, 18
al 22 nos dice la palabra del Señor: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas en tus manos, llévalas en tu frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Digan conmigo este último versículo: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios, andando en sus caminos y aferrándote a Él. Y esta palabra aferrarse sí que me gusta. En este tema que hemos venido tratando del aborto en la emisora, en nuestro programa Íntima Devoción, recibí un testimonio de una persona que dijo que la mamá, su propia mamá, intentó abortarla y después de haber nacido esa persona, quiso también asfixiarla. ¿Y sabe algo? Esa persona testificaba que Dios en su momento vino en su auxilio, a pesar de que estaba en el vientre de su mamá o indefenso cuando había nacido, y le permitió aferrarse cuando estaba en las entrañas de su mamá, le permitió aferrarse a ella, y también le guardó a pesar de que era una criatura indefensa. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan para esa persona, y era demostrarle su amor que asumo está hoy disfrutando de él y que le permite andar en sus caminos y aferrados a Dios. ¿Cuántos están aferrados a Dios? ¿Cuántos están aferrados a Dios? ¿Qué más hacer para pasar del miedo a la fe? Esté dispuesto a enfrentar situaciones que le atemorizan con fe en el poder de Cristo Jesús, que le atemorizan. ¿Cómo? Con fe en el poder de Cristo Jesús. Esté dispuesto a enfrentar situaciones que le atemorizan con fe en el poder de Cristo Jesús. Isaías 41, versículo 12, en su segunda parte. ¿Voy muy rápido? Se lo repito. Dice: los que te ataquen quedarán en la nada. El versículo 13: pues yo te sostengo de tu mano derecha. Reciban esta promesa, hermanos. Yo el Señor tu Dios, y te digo: no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. ¿Qué más hacer para pasar del miedo a la fe? Libérese de su miedo y fortalézcase en su fe. Libérese de su miedo y fortalézcase en su fe. Quiero decir, en la fe en el único Dios verdadero. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice el amado apóstol Pablo: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes
se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Tu respirar, tu pensar, tu ver, tu actuar, todo, toda tu vida debe estar edificada sobre la roca eterna de los siglos, que es Cristo Jesús. Y en Proverbios 14:27 dice Salomón: el temor de Dios es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. ¿Cómo pasar del miedo a la fe? Podríamos tomar estos puntos como la columna vertebral para fortalecer nuestra fe y de esa manera alistarnos para recibir las sugerencias de sentido común para vencer el miedo y la ansiedad, el cual veremos en otra ocasión con el favor. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.